Entonces permítanme un momento, ya les comparto la pantalla y me confirman. ¿Ya ahora sí la pueden observar? Dice hidrocarburos aromáticos en PEN. ¿Sí la pueden observar, chicos? Yo no la puedo ver, profe. Yo no, profe. Ahora sí. Ya. Listo. Yo sigo sin ver. Ya deben aparecerles de color azul, ¿sí? Dice A hidrocarburos mí sí me aparece, aromáticos. profe. Oh. Por Sí, favor, Solo me los sale. que no les... Y ahora sí. Listo, chicos. Por favor, los que todavía no les aparece, pueden por favor salir y nuevamente ingresan, ¿sí? Acércate. No. Por favor, salen y nuevamente ingresan y yo los vuelvo a admitir porque puede ser por eso también. Listo, chicos. Entonces, como acá les venía indicando, acá están los dos aprendizajes: investigar las propiedades y mecanismos de reacción de los aromáticos, alcoholes, éteres, aldehídos, ácidos carboxílicos y cetonas en la industria y en la medicina. Entonces ya les había indicado, en este caso, vamos entonces a ver primero qué es cada grupo funcional, cuáles son sus características, nomenclatura y el tipo de reacciones para obtenerlos, ¿listo? O el tipo de combinación o reacciones que puede tener cada uno. Y cuál es la aplicación a nivel de medicina o industrial. El segundo aprendizaje es demostrar a través de las prácticas de laboratorio y modelos características de obtención de los compuestos aromáticos. Entonces es más que todo el segundo aprendizaje, es la parte práctica, que ustedes vean cómo es la parte práctica. Entonces, como les venía indicando, chicos, hay dos opciones dependiendo pues el grupo funcional que estemos viendo. Podemos manejar simuladores. Hay unos simuladores muy buenos, el de Chemsgraph es bueno, el de Druve también. Entonces, a medida que vayamos avanzando, les voy a mostrar unos simuladores y se los enseño a manejar para que ustedes puedan colocar la molécula en 3 dimensiones y puedan empezar a formar compuestos. Otra opción que les venía indicando es la de los videos, chicos. Presentarles un video y con base pues a la práctica de laboratorio que ustedes ven en el video y a los resultados obtenidos me entregarían un informe. Listo, ahora sí, ya como la mayoría ya asumo que pueden ver la presentación, listo, vamos rápidamente a ver qué son los hidrocarburos aromáticos, que es con lo que vamos a empezar este segundo periodo. Todo aquel hidrocarburo aromático se le indica que es aromático porque tienen cadena cerrada, chicos. Ya habíamos visto que son cadenas cerradas, normalmente se conocen como los ciclos, que contienen dobles enlaces alternados o conjugados. ¿Listo? La existencia de estos dobles enlaces conjugados en su molécula les confiere una gran estabilidad. Son más estables en comparación con los alcanos, alquinos que vimos anteriormente, que son alinfáticos, y por el hecho de ser alinfáticos significa que son hidrocarburos que no son aromáticos, ¿sí? Casi no tienen estabilidad. Entonces, esta gran estabilidad hace que sus propiedades químicas sean muy particulares. Entonces, dentro de los hidrocarburos aromáticos, chicos, tenemos al más conocido, al más representativo en este caso, que es el benceno. ¿Listo? Para que tengamos presente. La fórmula molecular del benceno es que tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. ¿Listo? Por eso pues ya habíamos hablado que es un hidrocarburo. Otra característica es que todos los átomos de carbono utilizan la hibridación sp2, que ya sabemos qué es, y tanto los 6 átomos de carbono como los 6 de hidrógeno se encuentran en el mismo plano. Ya vamos a ver una gráfica de cómo es que se representa, ¿listo? Como ustedes lo van a encontrar normalmente. Los orbitales p que no se han hibridado son perpendiculares al plano y son los responsables del solapamiento que da lugar a dobles enlaces conjugados. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, también es importante conocer por qué se llaman hidrocarburos aromáticos o por qué, digamos, en el caso de aromáticos. Entonces, normalmente el principio de la palabra aromático se aplica más que todas las sustancias de olor agradable, pero ahora la palabra describe específicamente el benceno, como les venía indicando, y sus derivados. ¿Listo? Ya que
propiedades químicas muy semejantes y en la actualidad son la principal fuente de hidrocarburos aromáticos en la refinación de petróleo. Entonces vamos a empezar a ver poco a poco, acá observan las imágenes. Dentro de los derivados del petróleo, al realizar el proceso de refinación, obtenemos lo que son los plásticos, inclusive en la empresa farmacológica también se utiliza mucho, en destilación, proceso de obtención de alcoholes, entre otros, ¿listo? Con respecto a la estructura, vamos a benceno. Entonces, anteriormente habíamos dicho, acá ustedes observan en la imagen de la parte superior, que habíamos dicho que tenía cadena cerrada. Entonces acá ustedes observan que sí efectivamente tiene cadena cerrada. Acá está unido por carbonos. En este caso 6 carbonos. Dentro de las características tiene 6 carbonos y también tiene pues sus 6 hidrógenos alrededor. Entonces así es como se vería normalmente. Esa es la fórmula estructural del benceno. Hay otras 3 maneras de representarlo que ya lo vamos a observar, que es con un círculo intermedio que nos indica que tiene esos 3 doble enlaces, o con las 3 líneas en su interior alternadas, ¿listo? Que también nos indica que es un benceno. Normalmente, chicos, ustedes dicen, bueno, ¿qué es el benceno? El benceno normalmente también lo llaman en la industria el benzol. Acá ustedes observan una imagen, ¿sí? Lo encuentran de este color, es de un color amarillento, es un líquido incoloro. Sí, normalmente depende de las de la luz, acá en este caso se ve color amarillo, es incoloro de olor muy dulce. ¿Sí? El benceno se evapora rápidamente en el aire, es soluble en agua y sumamente inflamable. ¿Sí? La mayor parte de la gente puede detectar el olor cuando está en 60 partes por millón y reconocerlo como cuando alcanza más o menos 100 partes por millón. Entonces, eso nos indica que tiene una concentración, o el olor es detectable, por eso hace parte de los grupos de hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Pero tiene una particularidad, chicos, vale la pena aclarar, es que este es sumamente cancerígeno, ¿listo? Que no aparece acá, pero es muy cancerígeno a lo que tiene contacto con la piel, o nosotros si lo olemos de manera directa también es cancerígeno. ¿Listo? El benceno normalmente se encuentra en el aire, el suelo y el agua. Acá ustedes pueden observar cuando se mezcla con el agua, ¿sí? En caso del benceno líquido, este es más ligero que el agua, tiene una densidad inferior de 0,88 gramos cúbico. Listo, a tener en cuenta. Ahora vamos a ver dónde obtenemos el benceno. Primero tenemos que conocerlo antes de entrar de pronto a ver lo que es la nomenclatura y los diferentes tipos de reacciones químicas. Entonces, aquí en esta imagen yo les quería mostrar las diferentes maneras en que ustedes van a encontrar una nomenclatura orgánica representado el benceno. Entonces, acá tenemos a nivel estructural, ustedes observan, se caracteriza porque es cíclico, ¿sí? Tiene 6 carbonos, 6 hidrógenos y una característica particular, si ustedes observan, son estos 3 triple enlaces, ¿listo? Estos 3 triple enlaces los pueden encontrar de esta manera o pueden encontrar el benceno, ¿sí? Una figura geométrica con un círculo en el centro o así de estas otras 2 maneras, ¿sí? Entonces, con 3 líneas en el interior, eso nos está indicando que es cíclico y es un aromático, un hidrocarburo aromático. Digamos que a diferencia del caso cuando vimos los cicloalquenos, ¿sí? Podíamos encontrar hasta 2 dobles enlaces. En este caso ya cuando tiene 6 caras y tiene 2 dobles enlaces, ya nos está indicando que es un benceno y debemos nombrarlo como tal, ¿listo? Ahora, ¿dónde vamos a obtener ese benceno? Normalmente, ¿cuáles son las fuentes de obtención? Entonces, existen diferentes, las más conocidas en este caso son las fuentes industriales, ¿sí? Fue descubierto y producido en el siglo XIX a partir del alquitrán. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es el alquitrán? Normalmente, chicos, el alquitrán, ¿sí? Es la obtención o la destilación del petróleo. ¿Listo? Cuando se destila el petróleo se obtiene el alquitrán, que es una sustancia impermeabilizante que normalmente la utilizan para, no sé si ustedes han visto cuando van pasando por la carretera, cuando están reparando la carretera, ¿sí? Tapando los huecos, es como muy parecido al petróleo de color negro. Esa es una sustancia impermeabilizante que no deja pasar el agua. Eso es el alquitrán, ¿listo? Entonces, hoy en día la mayoría se produce a partir del petróleo debido a su extenso uso
es una de las 20 sustancias químicas más producidas en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de las, digamos, de parte de la obtención del benceno es aparte del proceso de destilación del alquitrán, que el alquitrán se encuentra, digamos, en la naturaleza normalmente, en la mayoría de las minas cercanas a las minas de carbón. ¿Listo? Otra fuente, digamos, en este caso a nivel industrial, entonces por el proceso de destilación. Y a nivel natural, como fuente natural, ustedes van a encontrar entre, digamos, en las emisiones volcánicas, ¿sí? En los incendios forestales también contribuye a la presencia de benceno en el medio ambiente. El benceno también se encuentra en el petróleo, la gasolina y el humo de cigarrillos. Listo, a lo que en los cigarrillos, a lo que se realiza junto con la nicotina, el proceso de combustión, entonces digamos, ocurren ciertas reacciones químicas que son las que también originan la producción del benceno, por eso se indica que es un elemento químico altamente inflamable, ¿listo? Usos normalmente a nivel industrial, ¿sí? Se utiliza normalmente para fabricar productos químicos, como en el caso del estireno, ¿sí? El estireno se utiliza mucho como base para realizar todo lo que tiene que ver con los plásticos. ¿Listo? Ahí es donde está el proceso de reemplazar el estireno para reemplazarlo por un tipo de producto orgánico, ¿sí? Que sean bolsas biodegradables, que inclusive ya hemos visto. Entonces, digamos que el objetivo también de la industria es ese, para que sea como más compatible con el medio ambiente. ¿Listo? También se utiliza en la producción del cumeno. El cumeno es un tipo de resina, ¿sí? Normalmente la mayoría de las resinas las utilizan la industria para lo que tiene que ver con la producción de las velas. Está el ciclohexano, que lo utilizan mucho para lo que es la producción, como es un ciclohexano, ¿sí? Dentro de su estructura, ¿sí? Tiene cierto, digamos que dificultad para romperse las fibras, lo utilizan mucho para formar el nylon y las fibras sintéticas, ¿listo? Cuando realiza el proceso de síntesis orgánica, o sea, cuando se realiza el proceso de la síntesis orgánica, que es, en pocas palabras, es a través de un producto sencillo obtener uno más complejo, y así sucesivamente. Y está el proceso inverso también, que es a través de un proceso de restitución, que es a través de un compuesto que es mucho más complejo, obtener uno más simple, ¿listo? Entonces, mediante estos procesos, cuando llevamos reacciones químicas, de pronto va a quedar más claro, ¿sí? Utilizan el benceno como materia prima para formar fenoles. Vemos acá, cerramos. Listo. Materia prima para formar fenoles, ciclohexanos, el estireno. Tenemos derivados, por ejemplo, los clorados, la mayoría del cloro, y derivados de los detergentes salen también, contienen parte de benceno, ¿sí? Los pesticidas, colorantes, plásticos y detergentes. ¿Listo? Entonces acá se puede observar la mayoría de plásticos y detergentes traen dentro de su estructura química el benceno, el pesticida también. Tenemos, bueno, acá tengo otra imagen en donde también los utilizan mucho como disolventes y removedores de pinturas y adhesivos. Entonces también acá está una imagen para los barnices, y en muchos casos pues para que se vuelva más efectivo, más rendidor, digamos en el caso de los automóviles para el motor, lo mezclan directamente con los combustibles del motor, ¿listo? Igual recuerden que es un derivado del petróleo. Bueno, en general, ya para hablar de la importancia de aplicaciones del uso del benceno, entonces normalmente en la industria química, ¿sí? No tiene, digamos, que el benceno tanta aplicación desde el punto de vista médico o a nivel medicinal, sino más que todo el enfoque es a nivel industrial, ¿sí? Es muy poco lo que se utiliza a nivel farmacéutico, sin embargo acá les voy a mostrar, pero tiene más aplicaciones a nivel industrial, ¿listo? Entonces el benceno puro es la base más importante de productos aromáticos intermedios, es la base de elaborar materiales plásticos, caucho, pinturas, materias primas como detergentes. También podemos ver que entre los hidrocarburos aromáticos más importantes se encuentran las hormonas lipídicas. Estas son, digamos, otras que van de la mano con el benceno, como los esteroides. Están las vitaminas lipídicas A, D, E y K. Algunos aminoácidos son aromáticos, que también se encuentran compuestos como la clorofila y la hemoglobina. Ustedes ya vieron, observaron cuando tuvieron su clase
de biomoléculas, ¿sí? En bioquímica, asumo yo que ya están viendo en biomoléculas, debieron haber visto de qué se compone la clorofila y la hemoglobina y cuál es la diferencia entre los dos. Se recuerdan en el interior dentro de la estructura de cada uno. La diferencia es que uno mantiene, uno contiene dentro de su estructura molecular magnesio y el otro hierro. ¿Listo? Muchos heterociclos también son aromáticos, como por ejemplo las bases nitrogenadas que forman los ácidos nucleicos, que ustedes saben que es muy importante en el proceso de la formación de los codones o tripletes para pasar de generación a generación y evitar cualquier tipo de mutación, ¿no? Entonces son importantes en el proceso de pasar, digamos, la información genética. Y ya digamos que el último, lo más conocido, es que se utiliza mucho en condimentos, perfumes y tintes orgánicos. ¿Listo, chicos? Ahora sí vamos a enfocarnos específicamente en la historia y en la estructura molecular que tiene el benceno. En general, el benceno ya habíamos hablado que es el representante de los compuestos aromáticos, ya sabemos que es un compuesto aromático. La mayoría de los compuestos aromáticos, como su nombre lo indica, ¿sí? Son aquellos que son cíclicos, que ya vimos, son cíclicos, tienen o se caracterizan, digamos, la mayoría de los aromáticos y están los que son resonantes, ya vamos a ver qué es eso. Se caracterizan porque tienen una deslocalización de pares de electrones en carbonos conjugados, ¿sí? Eso quiere decir que cada uno de estos electrones va a tener una carga y digamos en el caso del benceno que tiene 3 triple enlaces, eso hace que sea un aromático resonante y que su estructura como tal sea estable, que no se rompa con facilidad. Aparte, bueno, el benceno fue descubierto por Faraday en 1825, ¿sí? Digamos, un experimento que realizó del gas de alumbrado. Ahí se dio cuenta, pues, de que efectivamente había un reactivo que hacía o que era altamente inflamable. Ahí fue donde realizan proceso de destilación para poder hallar el benceno. En 1845, Holman lo aíslan del alquitrán de hulla. El alquitrán de hulla ya habíamos hablado, ya es un compuesto que se encuentra, digamos, normalmente cerca de las minas de carbón, y de ahí durante el proceso de la destilación se obtiene lo que es el benceno, ¿sí? Que es como tal una estructura impermeabilizante, o la utilizan para el suelo. En 1857, August Kekulé asentó las bases de la estructura orgánica diciendo que el carbono era tetravalente. Ya sabemos que es tetravalente, que es la capacidad que tiene el carbono para formar 4 enlaces, ¿sí? Y explicando los órdenes de enlace y capacidad que presenta el carbono de autoensamblaje. Entonces se refiere a autoensamblaje, significa que tiene la capacidad de formar cadenas también hidrocarbonadas. Se pueden unir entre carbonos también, ¿listo? Aparecieron un montón de estructuras posibles para el benceno, y ahí fue entonces donde en la década de 1930, Linus Pauling, en sus estudios de orbitales y análisis estructural, pudo describir la forma y el comportamiento de los hidrocarburos aromáticos. Entonces, acá más que todo, si ustedes observan esta imagen, esta imagen nos está mostrando, ¿sí? En caso del benceno, nos está mostrando acá los diferentes tipos de hibridaciones que tiene el benceno. Entonces acá sabemos que las hibridaciones, en este caso incompleta, que es sp2, entonces acá nos está, por cada carbono nos está mostrando ese tipo de hibridación. ¿Listo? Se observan los 6 orbitales acá directamente, y pues esa es la característica que, si ustedes observan, le dan una estabilidad. Más adelante vamos a observar de que esto forma como tal un conjunto, una nube de electrones, ¿sí? Una electrones conocida como la nube pi, que es la que también tiende a darle la característica de estabilidad como tal. ¿Listo? El benceno, entonces, es un anillo plano. Sí, eso es lo de la anterior presentación de átomos de carbono con hibridación sp2. Acá ustedes observan tipo de hibridación que va sujeto a cada uno de los carbonos, lo que le da pues la estabilidad que tiene. ¿Listo? Una característica importante, ¿sí? Que era lo que yo les venía nombrando, lo de la nube de electrones, que se conoce como la organización de la nube pi. Entonces, dentro de las características que tiene el benceno es que cada carbono posee hibridación de sp2 y un orbital 2p2
en el que se ubica uno de los electrones de valencia. Entonces acá podemos observar cómo se vería, como el benceno es plano, acá se observa, pues digamos en este caso, los dos tipos de hibridación, el sp2, ¿sí? Al combinarse, estos 6 orbitales generan la nube pi, para que Hooke postule la independencia del sistema electrónico que constituyen los enlaces gamma. Entonces más adelante vamos a empezar a ver cuáles son los postulados de Hooke y quién es Hooke, ¿listo? Y qué influye con respecto a la nomenclatura, en este caso, de los aromáticos. Entonces acá lo más importante en estas gráficas, acá se está observando cómo se forma la hibridación de dos P2, y acá podemos observar la molécula en diferentes, digamos, cómo se ubica, diferentes posturas en 3D. ¿Sí? Acá pues está observando cómo ocurre la combinación del conjunto, digamos en ese caso, de los 6 orbitales que generan la nube pi. Entonces acá está, por ejemplo, inicialmente son 6, empiezan a combinarse. ¿Sí? Empieza de derecha a izquierda, empieza el proceso de combinación, pues para dar, digamos, que esa estabilidad como tal a ese compuesto químico. ¿Listo? Seguimos con... Listo, características del benceno en general, que todos los ángulos del enlace son de 120 grados, ¿sí? Más cuando tienen sustituyentes, tenga o no tenga sustituyentes. La longitud de todos los enlaces de carbono a carbono es de 1,39 A. Cuando ustedes vean el A, se está refiriendo al índice de refracción, ¿listo? El índice de refracción ya vamos a observar que es como la capacidad que tiene, como el nombre lo indica, reflejar de pronto, como les digo, reflejar como la luz, por así decirlo. Esto de reflejar y absorber luz. Entonces a eso se refiere con ese índice de 1,39. Acá se observan dos bencenos juntos. Pues ya sabemos que se caracteriza porque tiene tres dobles enlaces, perdón. Entonces tenemos dos. En la actualidad se observa con un círculo en el centro. ¿Qué más así como importante acá? Bueno, la conjugación y la deslocalización de los electrones del benceno dan este compuesto la estabilidad mayor de los ciclos no conjugados. Entonces, pues acá nos está indicando lo que ya habíamos hablado anteriormente, que pues es uno de los hidrocarburos aromáticos mucho más estables que hay. Más estables que en el caso de los alcanos, alquenos y alquinos, que son alinfáticos. ¿Listo? Bueno, dentro de esto, el benceno tiene que tener unos criterios de aromaticidad. O sea, se indica que es un hidrocarburo aromático porque, primero, el benceno es planar. Planar es que su estructura normalmente es plana, como observaban en las anteriores gráficas. ¿Sí? Todos los ángulos son iguales a 120 grados. Entre los carbonos y hidrógenos, que son iguales. Los enlaces del benceno carbono-carbono son de 1,39, como les indicaba, índice de refracción. Sin embargo, los enlaces carbono-carbono alinfáticos, que son los que, los alinfáticos, si ustedes recuerdan, son los que no son aromáticos, por así decirlo, hidrocarburos que no son aromáticos, que no tienen estas características, son de 1,54. Entonces, observan, los alinfáticos tienen más capacidad de refracción que en el caso del benceno. ¿Listo? Que nos tiene un valor de aproximadamente 5 kilocalorías por mol. El benceno es aproximadamente 36 kilocalorías mol, por lo que se considera que tiene bastante estabilidad. ¿Listo? La resonancia, ¿sí?, se refiere a cómo están ubicados los pares de electrones en los carbonos, ¿sí? Me voy a devolver para de pronto explicar eso. Entonces, por ejemplo, acá en la gráfica anterior podemos observar, bueno, acá estamos observando la estructura como tal de un benceno. Entonces, cuando estamos hablando de la resonancia, si en el caso de los aromáticos nos estamos refiriendo a la deslocalización, digamos, en el caso de que acá este carbono yo le quisiera poner otro grupo funcional, ¿sí? Ustedes recuerdan que yo les había dicho que el carbono siempre debe tener tetravalencia. La tetravalencia significa que debe formar 4 enlaces, pero si yo le pusiera aquí otra ramificación, otro grupo funcional, entonces en ese caso ya no formaría tetravalencia.
¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Con ese elemento químico se deslocaliza y ese par de electrones pasa al siguiente carbono, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante que veamos reacciones químicas. Y aquí en este lance, en este caso, perdón, al pasar al siguiente carbono, el que esté más cercano, en ese caso se dice que esa molécula es resonante. Resonante es que tiene la capacidad de deslocalizar los pares de electrones en carbonos. ¿Listo? En carbonos conjugados se refieren a carbonos que están cercanos entre sí. Entonces a eso se está refiriendo en el caso de la energía de resonancia. Dan reacciones de sustitución a diferencia de los alquenos que dan reacciones de adición. Entonces sustitución es cuando se cambia uno de, puede ser en ese caso un halógeno, ya sabemos cuáles son los halógenos, el cloro, el yodo, bueno, ya sabemos cuáles son los halógenos, se sustituye, ¿sí?, por algún otro compuesto químico. Sustituciones se podría hacer un ejemplo, y de reacción de adición cuando se le adiciona algún halógeno, ¿listo? Entonces en el caso de los bencenos, vamos a observar que la mayoría de los bencenos, más que todas las reacciones que ocurren, es por la adición de otro grupo aromático. La posición de los dobles enlaces está en constante oscilación, o sea, en resonancia, es decir, no existe en el núcleo del benceno enlaces simples ni dobles, todos los enlaces son iguales. Entonces ya ahí observamos que tiene los 3 dobles enlaces, lo que le da esa particularidad de estabilidad. Y pues esos 3 son iguales. Bueno, dentro de los primeros, como para empezar, acá para que puedan observar mejor, dentro de los primeros, antes de ingresar a la nomenclatura de los bencenos, primero debemos conocer unas excepciones o particularidades. ¿Cuáles son los derivados? Entonces, dentro de los derivados de los bencenos, el primer grupo son los silenos, ¿listo? Los silenos, como ustedes acá observan, chicos, tienen una característica, y es que si ustedes observan el centro, entonces ya sabemos que estos son bencenos, pero los sustituyentes o ramificaciones, en el caso de los silenos, tienen la particularidad de que siempre tienen 2 metiles, ¿listo? Entonces, cuando ustedes vean que tienen 2 metiles, acá ustedes observan, normalmente no se va a nombrar como dimetilbenceno, sino estos se conocen con el nombre de silenos, ¿listo? Siempre que ustedes observan que este grupo benceno tiene 2 sustituyentes metiles, solamente esos se conocen con el nombre de silenos, ¿listo? ¿Qué preguntas hay hasta acá, chicos, respecto al tema? ¿Una pregunta, duda, inquietud? Para yo contar. Igual, como siempre he hecho, yo les subo el video de la presentación y para hacer ejercicios, si ustedes tienen alguna duda, pues yo grabo un video de los ejercicios y los socializamos en la clase, no hay ningún problema, ¿listo? Más que todo de las reacciones ahorita que vamos a empezar con reacciones. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, ya cada vez que vean ustedes un benceno con 2 metiles, ya sabemos que ya no se va a decir dimetilbenceno, sino lo vamos a nombrar como sileno, ¿listo? Son compuestos que tienen diferentes fórmulas, entonces la fórmula química o molecular, perdón, de ellos tiene 6 carbonos, 4 hidrógenos, entre paréntesis CH3, ¿listo? Pero lo que más me interesa es que sepan cómo son los silenos. Listo, chicos. Ahora, para nosotros comprender una reacción química, ahorita que vamos a empezar a ver cómo son las reacciones, si ustedes recuerdan cuando vimos reacciones químicas o en años anteriores, siempre que ocurría una reacción química, al lado izquierdo antes de la flecha estaban los reactivos. Después de la flecha siempre va a estar el producto, ¿listo? Sobre la flecha, debajo de ella, va a estar un catalizador o va a estar el elemento con el que va a hacer reacción, el reactivo que va a ayudar durante el proceso, digamos, de la reacción química para originar el producto, ¿sí? Como para hacer un repaso de qué era una reacción química.
Ahora, acá en este caso, ¿cómo sabemos cómo se comporta químicamente un compuesto aromático a diferencia de uno alinfático? Por el simple hecho, chicos, de que, por ejemplo, acá tenemos en el primer caso un hidrocarburo insaturado alinfático. Insaturado, si ustedes recuerdan, cuando un compuesto es insaturado, significa que dentro de su composición tiene un doble enlace, lo que facilita que esa molécula tenga la facilidad de doblarse, ¿sí? Con el calor pueda moldearse, doblarse o pasar de un estado a otro más fácilmente, a diferencia de los compuestos saturados. ¿Listo? Es como una característica química que tienen. Entonces acá tenemos de alinfáticos, ya sabemos que los alinfáticos son los que no son aromáticos, ¿sí? Por ejemplo, los cicloalcanos, alquenos y alquinos. Tenemos acá un ejemplo, un alqueno, reacciona con el bromo, ya sabemos que el bromo hace parte de un halógeno, con bromo 2, entonces acá ustedes observan el producto que se genera. Digamos en este caso durante este proceso, esta reacción, ¿sí? Que se conoce producto de adición, ¿por qué? Porque se le está adicionando un halógeno, ¿sí? Se remueve la insaturación. ¿Qué quiere decir que se remueve la insaturación en el caso de los alinfáticos? Que si ustedes observan acá hay un doble enlace, pero al reaccionar con el halógeno, que es el bromo, ¿sí? Cuando se genera el producto, efectivamente, pues acá ustedes observan el bromo 2, o sea, observan la adición de los sustituyentes, pero este doble enlace se rompe, ¿listo? Doble enlace se rompe. Entonces, por eso se indica de que se remueve la insaturación. Entonces, la insaturación, este doble enlace que era el que generaba esa insaturación, se va a tender a romper. Entonces, por eso es que ustedes no la observan en el producto. Eso es una característica de los hidrocarburos insaturados alinfáticos, ¿sí? En este caso, el producto por adición hace que se rompa esa insaturación, a diferencia de los hidrocarburos insaturados aromáticos, que si ustedes observan, tenemos el reactivo, tenemos acá un benceno, al reaccionar con bromo 2, que es un halógeno, ¿sí? A lo que reaccionan este tipo de, cuando vale la pena resaltar que de pronto no vimos el periodo pasado, que cuando un reactivo, ¿sí? Valga la redundancia, reacciona con un halógeno, este tipo de reacciones se conocen como reacción de halogenación. Halogenación porque está reaccionando con un halógeno, ¿listo? Cuando ustedes escuchan las reacciones de halogenación ya saben que es que el reactivo está reaccionando con un halógeno o se está sustituyendo un hidrógeno por un halógeno. Listo, chicos, para que tengan presente. Entonces acá tenemos el benceno, reacciona con 2 de bromo y si ustedes observan, en este caso, ¿sí? Se está sustituyendo. Entonces, ¿qué se está sustituyendo? Primero, hay que observar que en el producto se está manteniendo la insaturación, o sea, se mantienen los 3 dobles enlaces, ¿sí? No se rompe como tal la estructura cíclica del benceno, sino se mantiene. Dentro de un sustituyente, ustedes observan, acá va a salir un bromo más uno de hidrógeno más bromo. ¿Por qué sale uno de hidrógeno? Ustedes dicen, bueno, ¿y ese hidrógeno de dónde salió? Listo, chicos. Este hidrógeno guión bromo nos está indicando que probablemente cuando realicemos el proceso, como es un proceso de sustitución, insaturación de un hidrocarburo, entonces en este caso este hidrógeno está saliendo del rompimiento, digamos acá, de porque, ¿cómo les explico yo? Como que este sustituyente, en el caso del bromo acá pegado al benceno, este hidrógeno, guión bromo nos está indicando que ese hidrógeno luego va a ser reemplazado por el otro bromo para que queden los dos bromos. ¿Listo? En este caso, lo importante o lo que vale la pena de pronto resaltar es que si ustedes observan, entre el reactivo y el producto se va a mantener, en este caso siempre la insaturación o los doble enlaces. ¿Listo? Entonces esa es como la diferencia. Acá se utiliza sustitución, se refiere a que se va a sustituir este hidrógeno por el bromo, por el halógeno, más adelante cuando se vaya a volver a recombinar. Listo, chicos. Ahora, esto ya lo vimos, la nube pi. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Ninguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Ninguno tiene preguntas? Vamos al chat.
Juan Pablo González, gracias por el... Listo, chicos, entonces, vamos a dejar hasta ahí. Sí, vamos a dejar hasta ahí. Les voy a dejar la actividad que ustedes deben investigar, chicos, y me deben poner en el foro, ¿listo? Vamos a empezar a trabajar, entonces necesito que por favor, como actividad, van a buscar, porque acá solamente dice algo muy por encima, pero necesito en detalle de que ustedes vayan revisando bibliografía con respecto, para que por favor tomen nota a la regla de Huxley. ¿Listo? ¿A qué se refiere la regla de Huxley con respecto a los aromáticos? Por favor, necesito que lean sobre la regla de Huxley. Igual yo voy a subir en el foro, ¿sí? Voy a aperturar un foro y en ese foro entonces voy a poner, digamos que una definición muy básica para que empecemos el debate. ¿Listo? Vamos a hacer un debate en donde cada uno va a indicar cuál es la importancia de la regla de Hooke en el caso de los hidrocarburos aromáticos y va a exponer, digamos, de cierta manera, va a dar su punto de vista, su opinión. Si va a poner, digamos, algún tipo de gráfica para explicarlo, lo puede hacer. Necesito es que se aperture el debate y entre todos se llegue a una definición concreta. ¿A qué se refiere la regla de Huxley? ¿Listo? ¿A qué se refiere? ¿Y cuál es su importancia en el caso de los compuestos aromáticos? ¿Cuál es la importancia? ¿Sí? ¿Qué es, por ejemplo, lo de la serie de 4N+2? En este caso, ¿qué nos está indicando de pronto ese valor o ese valor algebraico? ¿Cuál es su importancia? ¿Listo? Antes de yo entrar a explicarlo, entonces primero vamos a dejar, el día de hoy vamos a dejar esa tarea para el día, creo que el jueves tenemos clase. Van por favor a leer, les voy a dejar aperturado, voy a abrir ya el foro, ¿sí? Por tarde, más o menos después de las 5, aperturo el foro en el nuevo link de Visual y en de Moodle. Y empiezo entonces a dejar el foro. Van a tener estos 3 días, chicos, para que ustedes coloquen sus aportes. ¿Listo? Yo voy a revisar los aportes. Recuerden que acá todo pues toca con nota para que ustedes también se muevan. La idea es que pueden mirar videos, pueden mirar en internet y en la próxima clase que tenemos la regla de Hulk, yo voy a dar una breve introducción y ustedes van a complementar. Al azar voy a llamar para que nos explique qué es la regla de Hooke. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas o inquietudes? ¿Alguno tiene preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta, chicos? No, listo. Entonces va a ser la clase más interesante para que pues ustedes vean que esto no es fácil. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar el debate adicional, chicos. Por favor, esto es un tema muy corto. O sea, esto no les va a quitar tiempo la regla de club. Pueden enviar videos, lo que quieran. Por favor, van a preparar cada uno de ustedes porque voy a llamar al azar. ¿Listo? Voy a llamar al azar y como evidencia ustedes me van a enviar. Mínimo deben realizar 5 diapositivas. ¿Listo? 5 diapositivas. ¿Qué voy a hacer? Que el día jueves o cuando tengamos nuevamente clase, yo voy a llamarlos al azar. Los llamo al azar. Ustedes nos van a compartir su pantalla, ¿sí? Y nos va a hacer una explicación como si fuera una presentación de lo que usted entendió de la regla de Hulk. ¿Listo? Y eso va a tener su nota. A los que no alcancen a hacer su sustentación oral, igual yo voy marcando quién y vamos rotando durante el periodo para que ustedes también participen. En el foro les voy a pedir el favor, si debe ser antes de la clase, de que cada uno me suba mínimo 5 diapositivas, ¿listo? Entonces, para que sea equitativa la nota, 5 diapositivas muy concretas que ustedes van a utilizar para explicar la regla de Huxley, ¿listo? Aparte del debate que se va a aperturar. Espero haya sido claro, chicos. ¿Sí es claro hasta ahí? Perdón. ¿Sí? ¿Las diapositivas toca subirlas como PDF? Dime, ¿las diapositivas toca hacerlas qué? ¿Toca subirlas como PDF? Si ustedes desean, no, pues igual comparten pantalla, lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer en Prezi, que es en internet, o sea, como ustedes lo quieran hacer, en PDF para compartirlas
creo que en Moodle no he mirado si deja subir archivos en PowerPoint, pero pues para que de pronto se evite el plagio, sí les recomiendo en formato PDF guardarlas mejor para subirlas a Moodle. Pero cuando ustedes vayan a hacer la presentación, en caso de que como yo llamo al azar, vamos a escuchar, pues igual es 1 hora a todos para entender y definir bien, digamos, esa regla de Hulk. Entonces, ahí en ese caso ustedes sí lo pueden tener en su computador, en su dispositivo, ojalá en formato PowerPoint, les queda más fácil. Como ustedes crean conveniente, chicos, yo por eso no pongo problema. ¿Listo? Por favor, mínimo 5 diapositivas sin contar la presentación, ¿no? Sin contar donde pongan el nombre. 5 diapositivas con un ejemplo, ¿listo? Ahí van a encontrar 2 opciones, necesito que me expliquen la diferencia, de acuerdo a la regla que planteó ese científico, la diferencia entre un aromático y una linfática. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Listo. Entonces, ahí dejo nuevamente en la pantalla la regla de Hooke. Necesito es más que todo que en 5 diapositivas me la expliquen. Pueden ver videos, tutoriales. A medida que ustedes vean videos y tutoriales se van a dar cuenta también porque ahí él incluye el concepto de resonancia, ¿listo? Y en la próxima clase, cuando ustedes se expongan, a medida que van exponiendo, yo les voy retroalimentando y vamos aclarando las dudas entre compañeros. Chicos, por favor, estudien y lean porque no quiero que después me digan, profes, que no entendí todo. Listo, yo les explico, pero algo en concreto, que yo vea que ustedes realmente investigaron, leyeron, hicieron el deber, no que me digan, no, profe, es que no entendí nada. Listo, chicos, para que por favor tengan presente. Ya cuando terminamos este tema, entonces damos inicio a nomenclatura y reacciones químicas de aromáticos. Listo, chicos, eso es todo entonces por el día de hoy. Ya podemos dejar la clase hasta acá. Ya saben la actividad que deben realizar para la próxima clase. Dios los bendiga y ya los dejo descansar para que se alcancen a tomar algo en el intercambio de clase. ¿Listo? Dios los bendiga entonces. Damos por finalizado la clase. Gracias, profe. Chao.